necessitaria el programa de la jornada, el teniu? No, però el paper, el tríptic o el tingueu. Bueno, què, seiem o què? Bé, seiem, si de cas, anem començant, no? Vale. Sempre bé. Jo em poso... Me ha dicho la chica que la orden de exposiciones tal como está estipulado en la... Ya, pero justamente estoy pidiéndolo para presentaros. Vale. Porque no tengo la... Pues mira. Vale. Vale. Eso. También. Sí. También. Sí, porque si os presento condiciones... Bueno, és que el perfil d'estudiants de criminologia és molt diferent, perquè abans com a llicenciatura a segon cicle era gent més gran, ja treballaven i això, i ara són joves. Vamos a ver esto. A ver. 30 cada uno. 20. 10, 15. ¿Te traen un cartón? Yo partiría a lo mejor de 20. ¿No? 20 minutos está bien o es poco? Sí, no, a ver, porque se acaba a las 2:30, según tengo entendido. 2:30. Se acaba, sí. Bueno, entonces sí que podéis tener media hora. Bueno, sí, pero... sí, porque cortamos mejor, ¿no? Sí. ¿No? Porque el turno de preguntas o lo que sea, ¿no? Sí, yo haría, para ser prudente, sería 20... De 20 a 25 minutos. Los 4 seguidos hay un receso. No, los 4 seguidos. Los 4 seguidos. Bueno, pues no lo sé, el orden que había establecido, pero no tengo el... Creo que era ese, porque nos ha dicho el turno, me ha dicho primero tú, luego Ángel y luego Vicky. ¿Sí? Vale, mira, perfecte, ja està, ja ho tenim. Ja ho tenim? Vale. Sí, que havíeu pensat 20 minuts cadascú, 25? Vale. O així? 20, Les sinceres no em calen. Bueno, per celebrar-les els ponents si no ho fan bé, això sí. No, aquests no. Espérate porque ahí, por ejemplo, el mío no está completo. Es que si no vaya en patch. Estás en la audiencia provincial de Madrid. Sí. Madrid. Apúntalo si quieres. Mira, estoy en la audiencia provincial de Madrid, soy doctora en Derecho y Criminología y criminóloga. Vamos en este orden, ¿no? Sí. Entonces, vale. Yo como no llevo, pues no tengo ni idea. Según este orden, Vicky servía antes que... Yo la última hemos dicho. ¿Sí? Sí. Sí, porque me interesa saber todo, claro, cómo es toda la parte más... Vale. Pues sí. Bé, molt bona tarda a tothom, molt bon dia a tothom, Bon dia? Bueno, sí, d'aquí 10 minuts seria bona tarda. Bon dia a tothom, a tots i totes, benvinguts a aquest acte de cloenda del curs de Criminologia. De fet, és un acte de cloenda molt representatiu i particularment rellevant, diria jo, perquè és l'acte de cloenda del curs, de tots els cursos, però de fet de la primera promoció de Criminologia. Enguany implementat ja a quart, doncs ja podem dir que d'aquí no res sortirà la primera promoció de grau de Criminologia i això dona, jo crec, a aquest acte una dimensió, una significació singular. Bé, és la quarta jornada, jo crec que ja una jornada que té 2 edicions ja és un èxit, una jornada que en té 4 ja no us explico, i aquesta jornada ha fet, té una salut extraordinària i fa preveure aquesta circumstància que la jornada repetirà any rere any, i jo crec que és particularment significatiu el fet que la jornada la munteu vosaltres. O sigui, jo realment amb aquesta jornada, ni jo mateix ni cap dels meus companys hi intervenim més enllà de la moderació i de la intervenció dels ponents, i per això em sembla particularment destacat que la jornada se celebri perquè sou vosaltres, els estudiants, els que la munteu, els que la promogueu,
els que vau tindre en el seu moment la iniciativa de fer-la i els que teniu cada any la iniciativa d'impulsar-la. A més, això ha anat creixent perquè va néixer, si no recordo malament, com un projecte del grau i actualment es tracta d'una iniciativa impulsada per l'Associació Interuniversitària de Criminologia, que és una associació formada no només per estudiants de grau, sinó també per estudiants de llicenciatura de segon cicle, també d'altres universitats, etc. Per tant, el moviment associatiu entorn a la criminologia des d'un punt de vista acadèmic, la veritat és que va creixent cada cop més i això, amb els temps que corren, per descomptat és digne de ser reconegut. Bé, jo no m'allargaré gaire amb aquesta presentació i a continuació l'única cosa que faré ja serà entrar en detall del que farem en aquesta jornada. En aquest cas el tema sempre ha tingut l'habilitat de proposar temes molt interessants. En aquest cas això no és una excepció, és un tema absolutament apassionant, molt important des d'un punt de vista acadèmic i probablement no tan tractat al grau en criminologia com mereixeria. I aquesta, per exemple, és una de les reivindicacions clàssiques dels estudiants quan es comenta als consells d'estudis que en algun moment retocarem pla d'estudis, etc. Incorporar més coneixements victimològics des del punt de vista psicològic, etc. Bé, amb aquesta línia, el tema, com sabeu, d'enguany és agressions i abusos sexuals, víctima, procés i peritatge criminològic, i per desenvolupar aquest tema, amb ponències que han quedat més o menys que durin uns 20 minuts perquè després puguem tindre temps per preguntes i respostes, doncs aquest tema serà desenvolupat en aquest cas per 4 ponents d'excepció, la doctora Míriam Alfagual, fiscal de l'Audiència Provincial de Madrid, el doctor Bernat Tifón, psicòleg jurídic i forense i professor de criminologia del grau en criminologia, el senyor Ángel García, especialista superior de la Policia Científica al Cos Nacional de Policia i finalment la senyora Vicky Bernadet, que és la presidenta de la fundació que porta el seu nom. Bé, jo sense més dilació, perquè el que ens interessa no és que parli jo sinó que parlin ells i després vosaltres tingueu temps per fer preguntes i ells per respondre-les, cedeixo la paraula a la primera de les ponents, la doctora Míriam Alfagual. Pues muchísimas gracias por la presentación, agradecerles a todos ustedes que estén aquí presentes esta mañana, una mañana tan bonita de primavera, ¿no? Que están aguantando un poco aquí la chapa en vez de estar tomando el sol. En primer lugar, lo que quisiera decir o lo que quisiera pedir a todos ustedes es una ovación, un aplauso, y este aplauso lo pido para el que ha sido mi maestro, que es el doctor Tifón, que está aquí a nuestro lado, que hace una semana ha sufrido 2 infartos muy graves de pulmón, por los cuales ha estado a punto de perder la vida, y este es el primer acto público que va a hacer después de su dolencia. Así que por favor pediría un aplauso para él. Bien, dicho lo anterior y agradeciendo el detalle que han tenido para con él, pues voy a comenzar mi intervención diciéndoles que, bueno, en primer lugar, aparte de fiscal y ejercer mis funciones como fiscal en la Audiencia Provincial de Madrid, pues también soy, como ustedes, criminóloga. Y bueno, la primera parte de mi intervención quisiera que versara un poco sobre algo que nos preocupa mucho a los criminólogos, y es cuál va a ser nuestro futuro, a qué nos podemos dedicar. Dentro de la criminología o alrededor de la criminología han surgido diferentes especímenes de intrusos que van de alguna forma aireando pseudoprofesiones o pseudoocupaciones a las que realmente un criminólogo hoy por hoy no nos podemos dedicar porque la ley no nos lo permite o porque hay otras cuestiones que no están al alcance del criminólogo tal y como la legislación está hoy establecida. Previamente también decirles que yo adolezco de muchos defectos y uno de ellos es que no sé hablar catalán, por tanto espero me disculpen por referirme a ustedes en castellano, pero es que no sé hablarlo.
Si supiera no tendría ningún inconveniente, pero como no sé, pues miren, yo le hablo en castellano, si tienen algún inconveniente pues ya me lo dirán, y alguno de ellos podrá traducir. Bien. En la ponencia nos pidió Víctor que habláramos del perfil, o por lo menos a mí, que hablara del perfil del agresor sexual. Yo les quiero hablar del perfil del agresor sexual no solamente desde el punto de vista de la Fiscalía, tal y como perseguimos el delito, cuestión que tenemos encomendada por el artículo 9 de la Constitución, sino también como criminóloga, como fiscal criminóloga, que me dedico en muchísimas ocasiones a trabajar codo a codo con la Policía Judicial y la Policía Científica en este tipo de cuestiones. Bien, cuando hablamos de perfil, obviamente se nos viene a la cabeza la cuestión de la perfilación, la cuestión del profiling, ese profiling tan traído y llevado por las series de televisión americanas, por CSI y por alguna gente que se lucra de la cuestión de la espectacularidad del profiling. Bien, yo tengo que decir que lo que el profiling nos trae no es más que mitología. El profiling en España hoy en día es un mito, sin más. Puedo aseverarles con total veracidad, con total verosimilitud, y las personas que me sucederán en el uso de la palabra también como profesionales podrán contárselo, que en España no existe la figura del perfilador. Sin ir más lejos, el doctor Tifón y yo hace un par de semanas estuvimos en la Escuela del Cuerpo Nacional de Policía en Ávila impartiendo un seminario de homicidios y hablando con los especialistas de homicidios del Cuerpo Nacional de Policía, que son unos cuantos en España muy preparados. Le formulábamos, le lanzábamos esta pregunta: ¿cuántos perfiladores criminales hay en España? Y nos decían: ninguno. No hay ninguno, ni dentro de la propia policía. Con lo cual, todo lo que le puedan contar en torno a este asunto, le rogaría que lo pusieran no solo en cuarentena, sino que albergaran todas las dudas que le fueran posibles alrededor de ello. Otra cosa que les rogaría también es que cuando asistan ustedes a cursos prácticos que piensen que pueden servirles para especializarse, tengan en consideración muy mucho el currículum del sujeto o sujetos que lo imparten. Sujetos que no tienen publicaciones a nivel científico, investigador, sujetos que no son doctores, no han escrito ningún tipo de libro. Pues estos sujetos no saben más que lo que escuchan en la televisión, o a lo mejor pues lo único que tienen es afán de protagonismo. Por tanto, el mundo de la criminología es un mundo más serio, en el que nosotros estamos intentando hacernos un hueco, y si empezamos a hacerlo de una forma tan teatral y tan espectacular, dando pábulo a unos cuantos sujetos que no tienen especialización de ningún tipo, pues estamos empezando muy mal el camino. Así que yo les invitaría a que nos centremos en lo que somos, en ser criminólogos, y a poder ejercer las funciones que pueden ser competencia nuestra, sin necesidad de darle pábulo a cuestiones que no tienen ningún tipo de importancia. Bien, dicho esto, y dejando claro que no, la figura del perfilador en España hoy por hoy no existe, les tengo que contar que yo he partido, aunque sé que hay literatura psicológica y victimológica posterior, he partido de dos autores, de Holmes en el 89 y Farrington y Lambert, que son un par, en el año 91. Estos autores lo que hicieron fue evaluar la relación entre la personalidad de un sujeto, de un victimario, y los objetos encontrados en posesión del sospechoso, este victimario, así como el estudio de la escena del crimen. Cuando hablamos de sospechoso nos referimos lógicamente al presunto autor de un acto delictógeno, en este caso al presunto autor de unos abusos o de una agresión sexual, ¿de acuerdo? Por tanto, partiendo de esas premisas, que son tres: la personalidad del sujeto, los objetos que se encuentran dentro de la escena del crimen o al presunto victimario, y el estudio de la escena, tenemos que tener en consideración, en primer lugar, y para terminar de desmitificar lo que les estaba contando anteriormente, que en relación a la escena hay un dificilísimo, por no decir imposible, acceso al lugar en que se han perpetrado los hechos. ¿Por qué? Pues por multiplicidad de factores. En primer lugar, porque la notitia criminis, es decir, el aviso, la primera noticia que tenemos de que se ha perpetrado un delito, siempre llega primero a la policía. A nadie se le ocurre, desgraciadamente en España por lo menos, a nadie se le ocurre coger la guía telefónica y llamar a un criminólogo. Llamamos todos a la policía. ¿Qué ocurre? La policía se persona en el lugar de los hechos,
hace la inspección ocular correspondiente y a continuación comunica a la autoridad judicial qué es lo que ha sucedido para actuar conforme el juez de guardia, en ese caso, les indique. Lo más normal será, como les pongo en el punto C, que la comisión judicial, compuesta por el secretario judicial, el juez de guardia y el fiscal de guardia, por ejemplo, en el caso de un homicidio, vamos a poner el caso de un homicidio, también con el médico forense, se personen en la escena del crimen, en el lugar de los hechos, para poder hacer la inspección ocular, lo que llamamos inspección ocular. Bien, en el supuesto de los abusos o de la agresión sexual, el protocolo sería bastante parecido. Se comisionaría en el hospital, no toda la comisión judicial, porque sería una cuestión también de intentar la mínima victimización de la agredida o de la abusada o el abusado o agredido sexualmente, y lo que se haría serían pruebas médicas, la prueba del frotis, no sé si la conocen la prueba del frotis, la extracción de muestras biológicas con el objetivo de poder descubrir, por ejemplo, el ADN o cualquier otro indicio que nos llevara a poder probar la existencia del autor o, como mínimo, poder acercarnos un poco a lo que sucedió. Y esto lo hace el médico forense junto al médico ginecólogo que está de guardia. El criminólogo aquí, por supuesto, no actúa. ¿De acuerdo? Hay una sola excepción, o podría haber una sola excepción. La excepción sería, por poner un ejemplo, el homicidio con autor confeso que permanece en la escena. El supuesto más claro o más ejemplificativo que les puedo poner es el sujeto que mata a alguien dentro de casa y llama a la policía y dice: he matado a mi madre, he matado a mi esposo, he matado a mi hijo, por poner un ejemplo, y se queda allí. Entonces espera pacientemente a que la policía venga a casa. En ese momento el protocolo que se seguiría sería exactamente igual. La policía lo pondría en comunicación de la autoridad judicial, se personaría a la autoridad judicial, pero en ese caso sí que se podría designar ya desde el primer momento, porque esa inspección ocular vendría también precedida coetáneamente de la reconstrucción de los hechos dentro de la escena del crimen. Sí que se podría nombrar un letrado, el que quisiera el sujeto, el perpetrador, el victimario, o el que estuviera de guardia por el turno de oficio. Y este sujeto, normalmente el letrado que es privado, porque el del turno de oficio pues no lo va a hacer nunca, sí que podría solicitar la pericia externa por dos peritos criminólogos de la escena. Pero fíjense qué cantidad de cosas tendrían que suceder, qué concatenación de acontecimientos tendrían que suceder para que dos criminólogos pudieran estar en la escena de un homicidio. Primero, que la policía llame al juez de guardia, que el juez de guardia se comisione, que el autor sea confeso, que se le nombre un letrado y que el letrado llame a dos peritos criminólogos. Bueno, pues el torbellino procedimental eso lo hace prácticamente imposible, porque bueno, de lo que se trata en ese momento es de que la policía pueda hacer una inspección ocular seria. De eso nos podrá hablar el profesor Ángel García con mucha más exactitud y con mucha más coherencia que yo. Que la gente que haya en la escena, de las personas que estén presentes en la escena del crimen, sean las mínimas para que de alguna manera no se pueda obstruir la investigación o la aplicación de reactivos o de otras cuestiones que son necesarias para que la investigación vaya adelante. Y en el tema de la reconstrucción de los hechos es muy importante también que en este supuesto en concreto se haga de la forma más rápida posible. ¿Por qué? Porque la memoria está más fresca, y al estar la memoria más fresca será la mejor fórmula de que podamos tener plasmado en un atestado judicial qué es lo que ha sucedido y por qué se ha cometido ese ilícito en concreto. ¿De acuerdo? La conclusión: el profiling criminológico en España es igual a una falacia. No existe profiling criminológico en España. Y no lo digo yo como fiscal criminólogo, no. Lo dicen los componentes de la unidad de homicidio del Cuerpo Nacional de Policía en Ávila. Todo lo demás que les cuenten, pues, en fin, yo un poco como Wyoming. Les han contado la noticia y ahora vengo yo y les digo la verdad, ¿no? Ustedes ya se pueden quedar con lo que quieran, pero desde el punto de vista jurídico y criminológico, esto es lo que hay hoy por hoy. ¿De acuerdo? Bien, dicho lo anterior y rompiendo una lanza por la labor del criminólogo, no en tareas que no le son propias, sino en las que sí lo son,
Voy a pasar a explicarle pues un tema de agresión sexual, unos temas, un par de supuestos de agresión sexual que he tenido la desgraciada oportunidad de instruir como fiscal a lo largo de mi carrera y que son bastante variopintos en orden a que ustedes puedan comprender la diversificación de sujetos victimarios que pueda haber en los casos de agresión o abuso sexual y cómo ese perfil o el perfil del agresor sexual, adelanto que ya no existe. ¿De acuerdo? Bien, el primero de los supuestos que les voy a contar es el de un varón de 37 años, pediatra en un hospital público, denunciado por abuso y agresión sexual a 5 menores. A algunos de ellos les abusó, a otros los agredió. ¿La diferencia entre el abuso y la agresión sexual la tienen clara? Sí que la tienen clara. Supongo que sus profesores de Derecho Penal se lo habrán explicado de una forma correctísima. Bien, pues decir, al hilo de este caso tan terrible, que porcentualmente más del 85% de las agresiones y abusos sexuales se perpetran por varones, pero que no tiene por qué ser así. También existen los casos minoritarios, pero existen, que luego les expondré, de mujeres que también son abusadoras o agresoras sexuales. Bien, a este varón no se le presupondría nunca el hecho de que fuera un agresor sexual, en este caso un pederasta. ¿Por qué? Es un sujeto que socialmente tiene un cierto prestigio, es un pediatra de un hospital público al cual no se le tiene por qué, en un principio, presumir el peligro de dejar a nuestros niños en manos del mismo. Por lo que nosotros, en ese supuesto concreto, en esas diligencias previas en concreto, pudimos apreciar, o por lo que se pudo perfilar un poco de la biografía o patobiografía, si queremos llamarlo así, en el supuesto de que pudiéramos considerarlo como un parafílico de ese sujeto, pues vimos que en este caso se trataría de ese grupo de varones con un alto prestigio social y que el único objetivo que persiguen con ellos es el poder. No hay un móvil sexual per se, o sea, no es el satisfacer el impulso sexual o la necesidad sexual, sino un móvil sexual. Dentro de los abusadores o agresores sexuales nos encontramos con dos tipologías claramente diferenciadas. En un primer momento tendríamos los abusadores situacionales, que si ya han dado psicología jurídica, que supongo que sí, o criminal, sabrán que son tipología de sujetos que responden a perfiles de base más neurótica o más ansiosa y que normalmente perpetran estos actos delictivos una vez o en contadas ocasiones, o sea, no son abusadores en delito continuado, sino que es alguna ocasión de su vida les ha llevado puntualmente a perpetrar este ilícito. Y, en segundo lugar, hay abusadores de tipo regresivo, que son abusadores que padecen algún tipo de trastorno mental o de trastorno, no mental mayor, pero sí algún tipo de trastorno mental o que tienen cierta compulsión o obsesividad con el asunto. ¿De acuerdo? Bien, los criminólogos, como somos simples, tampoco tenemos una ciencia muy desarrollada, somos interdisciplinares, por lo menos nosotros en lo que nos guiamos normalmente son en las teorías de Marshall, que son las más sencillas, las primigenias, aunque luego la literatura en este sentido se ha desarrollado muchísimo, pero en el 2001 refirió en su estudio que todo lo que se conoce sobre la psicopatía, sobre los psicópatas, es aplicable a la personalidad básica de este tipo de victimario. Cuando Marshall nos habla de psicopatía, se refiere a las características psicopáticas que se desprenden de los criterios de Cleckley. Pues bueno, ese bajo insight, ese encanto superficial, esos 16 ítems que ustedes seguramente conocerán y que nos describen, a grosso modo, lo que es la figura del psicópata que el doctor Cleckley explicaba en su libro La máscara de la cordura, que es un libro de la década de los 70 que está muy bien que lo puedan leer. Bien, él nos reseña que se trata de personas normales, no psicóticos, es decir, no tienen ningún tipo de pérdida de contacto con la realidad, un sujeto entre comillas, con comportamiento normal, que pueden presentar problemas de neuroticismo, pueden presentar problemas de introversión o de socialización. Y, de alguna manera, lo que hacen es expresar su sexualidad a través del abuso o de la agresión. No tienen ningún tipo de sentimiento de culpa, es otra de los rasgos característicos del psicópata. No buscan ayuda, por supuesto, porque piensan que no la necesitan, y no tienen
o tienen una baja capacidad de autocrítica y una escasa conciencia del acto delictivo criminológico, es decir, se creen con el derecho a poder abusar o agredir sexualmente a una persona porque ellos lo valen, o sea, sin más, no tiene ninguna otra explicación más allá de la que les estoy dando. Bien, este sería un supuesto de los muchos que les podría haber contado, pero que me parece terrible, de un abusador sexual. ¿De acuerdo? Un abusador y agresor sexual en delito continuado del artículo 74 del Código Penal. Les voy a poner un segundo supuesto, que es muchísimo más, si quieren, más curioso por desgracia, pero es un supuesto muy duro. Es el supuesto de una mujer, madre, de 41 años, que agrede sexualmente a su hijo de 11 desde que tenía 9 años de edad. Bien, esta madre ya tenía unos comportamientos un poco bizarros, se separó del padre de sus dos hijos y obligaba a que sus hijos estuvieran dentro del domicilio, dentro de su casa, los obligaba a estar desnudos siempre. Los niños sentían cierto desorden en su vida, en el sentido de que, por ejemplo, nos contaba el niño en la exploración judicial, que, por ejemplo, iban a casa de sus amigos a cumpleaños y se daban cuenta de que sus amigos estaban en casa vestidos y decían, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vestimos? ¿Nos desnudamos? Porque tenían tan normalizado el hecho de que tenían que estar desnudos en casa que no comprendían cómo el resto de los niños estaban en casa vestidos. Y cuando eran sus cumpleaños ni tan siquiera querían celebrarlo por el hecho de que su madre pudiera, o ellos pensaban que su madre pudiera obligar a esos niños a que se quitaran la ropa para la celebración del cumpleaños. Es una cosa como muy, ya les digo, muy bizarra, una cosa espantosa, ¿no? Bien, pues, ¿qué hacía? Obligaba a este chico y a su hermano más pequeñito, a andar desnudos por casa, y lo más curioso es que al mayor de ellos, al que fue abusado y agredido, le obligaba todas las noches a tomarse un vaso de leche caliente con una pastilla. Y esto solo el mayor de los niños, al mayor de sus hijos, ¿de acuerdo? Bien, una vez que se le practicaron analíticas de sangre al niño para ver qué era lo que la madre le estaba administrando, nos dimos cuenta que lo que se administraba era un inhibidor potente y selectivo de la fosfodiesterasa tipo 5, que es Viagra. Con lo cual, la erección era segura y la madre abusaba de él. Hasta límites física y psicológicamente insospechados, como por ejemplo, algo que se me quedó muy grabado de la exploración judicial fue que una vez la madre entró por la puerta del dormitorio del niño y el niño le dijo, no, por favor, Dios mío, ayúdame, Dios mío, ayúdame. Y cuando la madre ya estaba horcajadas encima de él, le dijo, ahora dile a tu Dios que venga y te ayude. O sea, la cuestión fue durísima, no tan solo desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista psicológico. Bien, pues cuando conseguía la erección del menor, la progenitora le agredía sexualmente de forma continuada, desde los 9 hasta los 11 años, lo que sugiere o puede sugerir, puesto que también tenía relaciones con otros hombres fuera de lo que era el ámbito doméstico, un trastorno de la inclinación sexual denominado por impulso sexual excesivo, lo que se conocía antiguamente como ninfomanía, en comorbilidad con una tendencia desde luego pedófila. Esto se recogería en el artículo 180, párrafo 3 del Código Penal, que nos habla perfectamente de los abusos en relación a los menores y que agrava, en el tipo de la tercera circunstancia, agrava la pena en relación al 183 y el 22 en cuanto a abuso de superioridad por la circunstancia mixta de parentesco. ¿De acuerdo? O sea, es un delito muy gravemente perseguido y penado. Bueno, ¿cómo llega esto a nuestros oídos? Pues sencillo. La tutora del centro escolar de repente lo ve un día en una postura, o sea, en una actitud más rara de lo normal y denuncia. Interpone una denuncia al juzgado de guardia, le exploramos judicialmente y el niño manifiesta unos deseos autolíticos terribles que además luego encontramos plasmados dentro de una agenda o de un diario que el propio niño llevaba. Inmediatamente se procede no solamente al ingreso en prisión de la madre, sino a la retirada de la guarda y custodia de los dos niños. Lo que se hace es darle en guarda y custodia a los niños al padre, al progenitor varón de ambos menores, y nosotros vamos haciendo un seguimiento a través de los psicólogos, psiquiatras forenses dentro del juzgado y también de los trabajadores sociales por el equipo psicosocial. Pero ¿cuál es nuestra sorpresa cuando 3 meses más tarde el progenitor
viene al juzgado a hablar con nosotros porque haya al hijo mayor, es decir, al que había sido abusado por la madre, obligando a su hermano pequeñito a practicarle una felación. Quiero decir con esto que las secuelas psicológicas que puede tener un abuso, una agresión sexual en la infancia no solamente son imprevisibles, en algunas ocasiones puede ser que no haya ninguna, pero en la mayoría de las ocasiones, por lo menos que yo he podido desgraciadamente instruir y acusar, sí que han sido bastante graves, por eso el daño moral luego también es muy elevado en aras a la responsabilidad civil. Bien, dicho esto, tendría que decirles que la porcentualización de los abusos y agresiones sexuales cometidos por miembros de la familia no es una cuestión pacífica. Tener una estadística exacta o una porcentualización exacta de cuánta gente dentro del seno del ámbito familiar abusa o agrede sexualmente de alguno de sus familiares es imposible, porque esto queda muy en el ámbito de la privacidad de la familia, o incluso ni siquiera la familia lo llega a saber. Lo saben solamente la víctima y el victimario, pero casi nunca se llega a saber. Se llega a hacer extensivo al resto de la familia, ni tan siquiera de la familia nuclear. En el supuesto de las mujeres abusadoras, me refiero, casi nunca salen a la luz, casi nunca, porque hay ese tabú de que la mujer pues no abusa. Parece que al no tener un miembro eréctil no pudiera abusar o no pudiera agredir, y es todo lo contrario, puede hacer de multitud de formas. La doctora Pilar Polo, que si mal no recuerdo pertenece a la fundación de Vicky, que la tenemos hoy aquí presente, entiende que estos abusos quedan enmascarados casi en la práctica mayoría de las ocasiones y que son socialmente más inaceptables que los producidos por varones, y no reconocen además la comisión delictiva a las mujeres. Hay hombres que en algunos casos sí que pueden reconocer que a lo mejor, pues bueno, han podido tocar, pero las mujeres son en ese caso muy cerradas, tienden al no reconocimiento concreto y al no reconocimiento continuado. Es decir, es muy improbable, por no decir imposible, que una mujer te reconozca la existencia de un abuso o de una agresión sexual. Bien, les pongo esta fotografía a título ilustrativo de lo que puede suceder. Antes de entrar en las conclusiones a esta ponencia, que espero que no les haya aburrido demasiado, y las conclusiones son las siguientes: no existen perfiles de personalidad criminotípicos de agresores o de abusadores sexuales. Puede ser cualquiera, en cualquier momento. No hay ninguna regla fija sobre quién puede serlo, ni dependiendo de la clase social, ni de la raza, ni de la religión, ni de la cultura. De ser así, con unos instrumentos de evaluación psicopatológico y con unos criterios patognomónicos, se resolvería en el 100% de los casos pasando unos test. Veríamos que un sujeto es un abusador, un agresor sexual, y entonces pues lo tendríamos controlado de alguna forma, que la legislación ya prevería cuál debería de ser, y cualquier sujeto puede ser un agresor o puede ser un abusador sexual. Esa es la conclusión, a grosso modo, tanto de hombres como de mujeres, incluso de niños, con independencia del sexo, como ya les he explicado, de lo que puede suceder, o del perfil o no perfil, que es de lo que se trata aquí de demostrar, de un agresor o de un abusador sexual. Pues nada más, muchas gracias. Espero que les haya gustado y que les haya sido como un poco ilustrativo y que bueno, puedan sacar sus propias conclusiones en relación a lo que les acabo de contar. Muchas gracias. No, doncs moltíssimes gràcies, al contrari, no? Som nosaltres que hem de donar les gràcies a la doctora Alfagual per la seva magnífica ponència, que no només no ha estat avorrida, sinó tot el contrari, ha estat molt interessant. Jo li agraeixo particularment que s'hagi ajustat també al temps, perquè així doncs després, insisteixo, tindrem una bona estona per debatre tots aquests continguts. I a continuació cedeixo la paraula al doctor Bernat Tifon, tot aprofitant aquest moment justament per animar-lo molt i per agrair-li molt sincerament el seu esforç avui amb nosaltres, tenint en compte el que s'ha explicat anteriorment. Gràcies. Gracias. Bueno, pues agradezco enormemente a la Facultad de Derecho por haberme invitado, a Víctor Gómez, jefe de estudios, agradezco también a Víctor García, agradezco también a Cristina Ferraro, está ahí, por habernos invitado, y gracias por la objeción a ustedes que me han proferido. Intentaré dar la ponencia lo mejor que pueda.
vuelvo a repetir, tal como bien ha dicho la doctora Mira Fagual, es mi primer acto público después de 2 infartos pulmonares. Espero sobrevivir a este acto y si desfallezco tendrán la parte práctica de la teoría. Entonces, por suerte es una muerte natural y no es criminológica. Entonces, gracias por todo igualmente y atiéndanme si se da circunstancia lamentable. Bien, dicho esto, pues me toca por parte de la parte que me toca es la peritación psicológica de los sujetos con comportamientos heteroagresivos en delitos sexuales. Bien, hay una serie de criterios o circunstancias en las que, por la parte que me toca, por propia disciplina profesional a la cual que me dedico, que es la psicología forense, que son 5 circunstancias en las cuales la agresión sexual se tiene que peritar de forma distinta o también, dicho de otra manera, de forma particular. Hay 5 circunstancias, que es o bien porque la víctima se somete o se subyuga en contra de la voluntad, o bien porque la víctima se le ha sometido por una sumisión química mediante una sustancia tóxica y por tanto mengua o se le anula sus facultades cognitivas y volitivas y por tanto está a merced del victimario, o bien porque existe la disminución psíquica por parte de la víctima y que por tanto también la disminución psíquica, según el tipo de grado que tenga, está a merced del victimario, o bien existe la circunstancia de intimidación o violencia y finalmente el prevalimiento de menores. Fíjense que estas 5 circunstancias, según el tipo de agresión sexual que se ha perpetrado de forma delictiva, criminológica, se tiene que peritar con sus características concretas. Pues vamos uno por uno. Muchas de ellas se repiten, pero que cada una de ellas tiene su particularidad que ahora vamos a pormenorizar. Si es el caso de la primera parte, que es por sometimiento de la víctima en contra de su voluntad, pues para los que ya están en cuarto de criminología, que ya aprovecho que a ofrecerles a ustedes mi enhorabuena, mis felicitaciones por haber acabado ya su 4º año de criminología y que por tanto ya van a entrar en el mercado laboral. También felicito también a los que están en 2º y en 3º, que van a dedicar todo su esfuerzo para acabar la carrera de criminología. Verán, y si no lo han visto, los que de 4º seguro que lo habrán visto, habrán estudiado lo que son las variables estáticas y las variables dinámicas, digamos, del estudio del perfil o del supuesto perfil del agresor. Aprovecho, permito 2 minutos, que así que viene el doctor David Vallespín, catedrático de Derecho Procesal, que gracias a él nos viene a aportar su alumnado. Permítanme 2 minutos, por favor. Gracias, David. Siéntense donde puedan y cuando quieran. Bien, pues agradezco de nuevo a los estudiantes del doctor Vallespín y es muy especialmente al doctor David Vallespín. Bueno, ya se me va, no te me vayas. Lamentablemente la parte jurídica de la doctora Miriam Fagual ya la ha impartido, pero en todo caso en el momento de las preguntas pues podrán ustedes participar para cuando sea necesario. Bien, decía que hay las variables estáticas y las variables dinámicas y en el caso, hago una pincelada porque después se va a ir repitiendo. Entonces las variables estáticas son las variables que de alguna manera ya no conlleva la biografía del propio sujeto, como es variables de la estructura sociofamiliar del sujeto, nivel cultural, si presenta, si es el caso, antecedentes penales, antecedentes psicopatológicos o de trastorno mental y antecedentes de abusos de sustancias, entre otras variables más importantes que pueden existir, pero aquí hago un poco de resumen. En el caso de las variables dinámicas, cuando se trata de sujetos que someten a la víctima en contra de su voluntad, se trataría de poder apreciar si existen rasgos de personalidad o trastornos de personalidad disfuncionales, es decir, por ejemplo, de tipo clúster B, es decir, sujetos con rasgos de personalidad de tipo antisocial o narcisistas, incluso también de tipo histriónico y también puede ser posible de tipo de límite. Ya cuando estudien psicología criminal, más adelante ya
Los de segundo, los de tercero ya lo verán si es que no lo están viendo. Los de cuarto seguro que lo han visto porque me han sufrido en mis carnes, ¿verdad que sí? Hay algunos de por aquí, ¿eh? Sí, ¿verdad? Están por aquí, ¿verdad? Bien, bien. Importante también, sobre todo, apreciar las distorsiones cognitivas que presenta el perpetrador. Cuando me refiero a las distorsiones cognitivas, me refiero a los tipos de pensamientos que tiene instaurados, que evidentemente ya lo dice que la palabra son distorsiones, con respecto muy especialmente hacia la figura del sexo femenino. Es decir, consideran que el sexo femenino es un sexo inferior, que presenta una denigración y que por tanto el que perpetra el delito contra este tipo de figura, en este caso la femenina, pues se piensa o se instaura la atribución de alguna manera de poder perpetrar este tipo de conducta delictivo-criminológica sobre la víctima. Y evidentemente también se tiene que poder apreciar si existe y si hubiere algún tipo de trastorno de la inclinación sexual o de tipo parafílico. De parafilias hay de todo tipo de comportamiento con relación a este tipo de trastorno mental, que de alguna manera lo consideramos como tal, dentro de lo que son las parafilias, y que hay muchos tipos de parafilias. Bien, también es importante el grado de conciencia, el grado de autocrítica que presenta el sujeto, y esto también nos lo podrá seguramente hablar de forma muy brillante, seguramente la señora Vicky Bernardet, en ese sentido, el tema de las capacidades de autocrítica, que muchos no tienen la capacidad de autocrítica con relación al delito o al tipo de comportamiento que ha perpetrado con respecto a la propia víctima. Pasaremos al segundo tipo, que sería el de la sumisión química. Aquí ve, por ejemplo, es muy significativo, si ven la foto, son casos muy puntuales, pero lamentablemente se pueden dar cuando en el ámbito sanitario, pues lamentablemente cuando un médico puede prevalerse de la circunstancia de su propio paciente. Lo más habitual se da cuando los sujetos se van de copa, es decir, las víctimas se van de copas en discotecas o en bares de copas, ¿de acuerdo? Cuando el perpetrador suministra pues éxtasis líquido, GHB, o sustancias que evidentemente hacen disminuir las facultades cognitivas y volitivas, en este caso de la víctima, de forma tal que está a merced del propio perpetrador, ¿de acuerdo? En este caso, la peritación del sujeto que desarrolla este tipo de acto se trataría de no solamente apreciar muchas de las características que ya acabo de decir en la primera diapositiva, pero se trataría también de poder apreciar si el sujeto consume sustancias tóxicas, por si se da la circunstancia de esta del propio delito. Es importante de, si es el caso de si el sujeto consume sustancias tóxicas, el poder apreciar el análisis de la sustancia tóxica en el más breve espacio de tiempo. Y eso de alguna manera a veces es una falacia. Muchas veces nos vienen los casos para peritar cuando ya se ha perpetrado el delito hace mucho tiempo. Si el delito se ha cometido en una fecha tal y se ha podido practicar el análisis toxicológico, ya sea de orina, ya sea de sangre, en el más breve espacio de tiempo posible, evidentemente podremos obtener los metabolitos, ya sea por vía de orina o ya sea por vía sanguínea, y podemos apreciar realmente qué tipo de sustancia ha podido consumir el propio perpetrador. No solamente eso, sino además evidentemente también por parte de la víctima. Acuérdense que si por parte de la víctima se tiene que peritar, la víctima, evidentemente, yo tuve un caso, que me acuerdo de un caso, que la víctima fue sometida a la sumisión química y lo primero que hizo fue, cuando consideró que fue sometida por sumisión química, lo primero que hizo fue irse a casa y se duchó. Con lo cual limpió todo tipo de vestigio orgánico del propio perpetrador si existiese o hubiere. Lo primero que se tiene que hacer, evidentemente, por parte de la víctima, por muy desagradable que sea y por muy lamentable que sea, es irse lo más rápidamente posible a un centro hospitalario o irse al juzgado de guardia para que le explore ya directamente al médico forense para que le pueda practicar el frotis o le pueda, digamos, recoger toda muestra de señal biológica que pueda ser indiciaria del presunto agresor que le pueda practicar esta agresión sexual. Por tanto, fíjense que por cada circunstancia tiene su propia particularidad. Pasamos a la siguiente, que es el caso de sujetos, de víctimas que presentan una disminución psíquica. En el caso de la disminución psíquica,
Los que, por ejemplo, ya han tenido, me han tenido este año en mi asignatura de tratamiento de delincuentes violentos, expliqué el tema de la disminución psíquica. No sé si en esta asignatura se lo han explicado, pero la disminución psíquica tiene ciertos grados de profundidad, de gravedad, me refiero. De forma tal que la disminución psíquica, cuanto más grave o cuanto más profunda sea el sujeto, las facultades cognitivas y volitivas las tiene no solamente menguadas, sino incluso también anuladas. Por tanto, eso significa que esa persona está mucho más a merced del propio victimario, a que pueda estar, a que se le pueda practicar, lamentablemente, permítanme la expresión, a practicar el acto delictivo criminológico en cuanto a lo que es el área sexual. Cuanto esta disminución psíquica más se aproxima a una inteligencia normal, evidentemente nos podemos encontrar con más resistencia, con más o con menos resistencia. Ojo, porque los que presentan una disminución psíquica de tipo leve o borderline, a mí me ha pasado de haber peritado una persona de 36 años cuya disminución psíquica correspondía a una disminución de tipo leve, que correspondería a un cociente intelectual, a un CI ubicado entre un 50 y un 70, es decir, muchas veces en sala, y eso me lo puede corroborar la doctora Miriam Afagual como fiscal, que también se habrá encontrado con casos de este tipo, que existe un gran debate jurídico-legal en sala por parte de los peritos y por parte de los operadores jurídicos, ya sea fiscalía, ya sea los juristas, su señoría, y por los letrados, evidentemente, de poder apreciar si realmente el que sufre de disminución psíquica, hasta qué punto esa persona realmente ha sido favorecedora a poder practicar, el sexo de forma voluntaria, o bien ha sido contra su voluntad. Porque cuando nos encontramos con disminuidos psíquicos muy cercanos a una inteligencia normal, de disminución psíquica tipo leve, evidentemente nos encontramos, por ejemplo, de personas con 36 o con 40 años de edad, por cuya edad mental presentan de 9 a 12 años, hasta qué punto realmente nos podemos encontrar esta voluntariedad del acto, ¿de acuerdo? Recogiendo, por tanto, esta circunstancia, cuando se trata de la evaluación del agresor sexual, por tanto, hemos de apreciar realmente, pues no solamente las variables estáticas y las dinámicas que bien acabo de mencionar, sino también muchos de los casos que a veces se perpetran en los centros en los cuales evidentemente acogen a disminuidos psíquicos, en los cuales los disminuidos psíquicos a veces practican el sexo entre ellos. A veces pues se da esta circunstancia. Bien, por lo tanto, fíjense que cada circunstancia que acabo de decir siempre se tiene que evaluar o peritar según el tipo de casuística concreta en el que se da lugar a esta perpetración del acto delictivo dentro de la esfera del área sexual. Pasaremos a la cuarta, que ya es por la violencia y por la intimidación, es decir, por excelencia, el que se perpetra, por así decir, no sé tanto por ciento, pero en comparación al resto de circunstancias que he mencionado con anterioridad, sí que de alguna manera presentan mayor proporción. Nos encontramos aquí en este caso ya, pues si el sujeto, el que perpetra el acto, pues ya consume alcohol, presenta consumo de sustancias tóxicas. Si por el alcohol y el consumo de sustancias tóxicas, evidentemente, puede desarrollar una celotipia o tiene rasgos celotípicos como característica, de personalidad en la que de alguna manera piensa de forma habitual que su pareja le es infiel y piensa que esta infidelidad llega o alcanza, un nivel de alcance, valga la redundancia, en el que le es infiel para todo tipo de sujetos. Y ojo, no solamente para el sexo femenino, también puede darse lugar en el sexo masculino por excelencia, pero también el femenino, ¿de acuerdo? Y sobre todo también si existen las parafilias, trastornos de la inclinación sexual. Vuelvo a decir que parafilias hay de todo tipo, hay, por tanto, la gerontofilia, la zoofilia, el exhibicionismo, también lo que es el tipo de el fetichismo y muchísimas otras más parafilias. Los más conocidos son estos, pero hay muchas más. Y lo más importante, y que eso de alguna manera en relación a esta cuarta diapositiva y que de alguna manera entronca directamente a los terapeutas que se dedican a aplicar el SAC, es decir, que es un tipo de terapia que se aplica en los centros penitenciarios, y recojo lo mismo que he dicho antes, que es el tema de las distorsiones cognitivas.
Cuando a un sujeto que es el perpetrador, todos los indicios apuntan y ya se irá condenado por este tipo de delito y pasa a aplicarse una pena privativa de libertad en un centro penitenciario y se le somete a la terapia del SAC, que es para agresores sexuales, el tipo de terapia que se le aplica va orientado no solo única exclusivamente a que el perpetrador tome conciencia, sino que además el terapeuta intenta romper con estas distorsiones cognitivas que de alguna manera pues pueda presentar, con respecto evidentemente en este caso con respecto a la figura del sexo femenino. Y pasaremos a la última circunstancia, que es la del prevalimiento en menores, ¿de acuerdo? En este caso, ¿de acuerdo? Lo que se trataría de peritar es el grado del alcance de la gravedad del trastorno o disfunción psíquica que pueda presentar como trastorno de la inclinación sexual y más específicamente con respecto a la pedofilia. La pedofilia, evidentemente, pues según el tipo de menor, según el tipo de digamos, qué edades alguna vez tiene más preferencia, qué tipo de inclinación sexual también presenta, digamos, el perpetrador. Evidentemente, fíjense que en cada una de las diapositivas siempre digo que hay que poder apreciar el tipo de inclinación sexual si es posible, teniendo en cuenta el contexto forense de la evaluación. Sobre todo es importante, y vuelvo a remarcar en negrita subrayado, el contexto forense de la evaluación. Me explico. No es lo mismo el sujeto que se va a una entidad clínica sanitaria y empieza a explicar algún tipo de dolencia. Va a explicar algún tipo de dolencia, la que sea, la que sufra, con objeto, digamos, a sanarse. Cuando estamos en el contexto forense, aquí por excelencia, y mucho más por excelencia, y lo pongo remarcado en mayúscula, que cuando estamos en el contexto forense y estamos hablando de agresiones sexuales, el que perpetra este tipo de delito es mucho más fácil que, díganle como ustedes quieran, pues empieza a aparecer fenómenos como la fabulación, la simulación, la mentira, el engaño o lo que ustedes quieran decirle. ¿Por qué? Porque evidentemente aquí interviene mucho el grado de conciencia que tenga el sujeto de propia acción delictiva que desarrolla. ¿De acuerdo? Hay gente que a lo mejor presentará un cierto grado de conciencia y a lo mejor, vamos a tocar madera, permítame la expresión, y a lo mejor pues toma conciencia, pero la mayor parte de las circunstancias lamentables no toma esa conciencia porque lo consideran normalizado y no toman ese tipo de, digamos, vamos a decir, y valga la redundancia, esa conciencia, digamos, de este acto delictivo. Yo me acuerdo de un caso de un chico de 26 años, permítame que haga un paréntesis como de forma anecdótica. Yo me acuerdo que tuvo un chico de 26 años que obligó a su hermano a practicarle una felación. Y cuando le hice la historia clínica, lo que llamamos la anamnesis, le pregunté qué tipo de trauma psicológico tuvo a lo largo de toda su vida. Entonces me explicó que sí, que tuvo un trauma de forma tal que, bueno, estaba en casa y que estaba con una serie de alumnos de su padre porque era profesor y que en aquella época pues hacía la cena de final de curso y estaba con los alumnos y su padre se dedicaba a viajar de un lado a otro a transportar a los alumnos al restaurante. De forma tal, no me digan cómo, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, no lo sé, pero en total lo que vino a decir, digamos, este chico es que se dio la circunstancia de que los 6 chicos que estaban ahí en su casa esperando que viniese su padre a recogerlo, les sometió o le obligó a ellos a practicar una felación. Entonces, claro, me vino a referir que cuando vino su padre se enfadó muchísimo. Y yo, permítame, por mi inocencia de la circunstancia, le dije, claro, no me extraña. Su padre se enfadó porque, claro, decir, no me extraña que la circunstancia era bastante grave. Y me vino a decir lo siguiente, no, se enfadó porque la casa estaba revuelta. Y yo, bueno, o sea, vamos a ver, ¿cómo que revuelta? Sí, es que soy homosexual. Entonces, vale, esa práctica, digamos, de las felaciones la normalizó, pero lo consideró como algo traumático, como tal, porque tenía 9 años, pero que de alguna manera empezaba, digamos, ya a convertirse o a identificarse, digamos, dentro del proceso de homosexualidad. Pero fíjense el chip
digamos, el aspecto cognitivo de la propia circunstancia, de alguna manera, del aspecto cognitivo, de cómo interpreta esta circunstancia o la realidad que le envuelve. Más que nada es la descripción de esta circunstancia. Bien. Fíjense que hasta ahora, todo lo que hemos estado diciendo, los 5 tipos de peritaciones psicológicas forenses, siempre las peritaciones se basan o bien en la entrevista clínica dirigida, que es la anamnesis, la administración de cuestionarios, si es necesario, que en el caso de los psicólogos forenses, para nosotros es necesario, pero fíjense que nos basamos siempre, o intentamos basarnos siempre, en la medida que se nos sea posible, en datos en las que sean lo más objetivos posible. Evidentemente ya sean en datos recogidos a partir de la entrevista clínica dirigida y sobre todo por excelencia o bien por documentación clínica y si es necesario evidentemente por la documentación jurídica, es decir, por la declaración del propio sujeto en sede judicial o bien en sede policial si existe y si hubiera. Acuérdense ustedes que el sujeto cuando está, digamos, en sede policial o en sede judicial, evidentemente que lo recordáis, si mal no recuerdo, me puede corregir la doctora